Nos da gusto que estés en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Te damos la bienvenida al 2020. 2020, año de la visión integral. Conéctate, crece, sirve. Bueno, muy bien, vamos a la palabra de Dios, a Eclesiastés 3, versículo 1, y después vamos a leer el versículo 11. Dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el sol. Entonces, ¿qué dice el texto literalmente? Que todo, ¿quién lo escribe? Lo escribe Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Ahí hay sabiduría en lo que él está diciendo. ¿Y qué dice? Que todo tiene su momento oportuno. Todo tiene su momento oportuno. Es decir, que hay tiempo para todo. Hay que pedirle a Dios para que Dios nos dé sabiduría para manejar el tiempo que Dios nos ha asignado. Dice que hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y mire lo que dice el versículo 11. Dice: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. La historia de una vida es el resultado de cómo maneja su tiempo. La historia de una vida es el resultado de cómo ha manejado su tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu relación con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a capacitarte? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu trabajo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu esposa, a tu familia? ¿Cuánto tiempo le dedicas a hacer ejercicio, a cuidarte? ¿Cuánto tiempo dedicas a visitar a tus amigos? ¿Cuánto tiempo dedicas a tener momentos de ocio? Porque finalmente la Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿cierto? Lo que cuando decimos no tengo tiempo es porque estamos desinteresados en la tarea. ¿Sí? Si a usted una persona le dice: ¿qué pasó? No nos vimos. No, es que no tuve tiempo. Esa persona lo que te está diciendo es: para mí no fue importante reunirme contigo. Y si dice, no, es que yo me levanto y quedo desocupado, me sobra tiempo, eso significa que su vida está ociosa. Pero si dice, se me olvidó la otra frase, ahorita me acuerdo. Espérate, me falta tiempo, me sobra tiempo y no tengo tiempo, es desorden. No tengo tiempo es desorden. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay tiempo para todo. Amén. Listo. Muy bien. Entonces el título de la predicación precisamente es requiere tiempo. Requiere tiempo. Todo en la vida requiere tiempo. Nosotros no salimos del vientre de nuestra madre y crecimos ahí mismo. Primero fue un embrión, primero se juntaron el espermatozoide con el óvulo, se fue formando el embrión, se fue formando el feto, nacimos y fuimos creciendo, ¿sí o no? Entonces, envejecer es obligatorio, pero madurar es optativo. ¿Por qué es optativo? Porque hay gente que se queda inmadura toda la vida. Tiene muchos años, pero nunca maduraron. Y hoy vamos a hablar sobre eso. Pero antes de tocar este tema, quiero recapitular un poquito y recordar lo que hemos tratado hasta ahora, porque hoy terminamos el tercer propósito de una vida con propósito. Y recordar una vez más que fui creado para agradar a Dios. ¿Cómo se llama eso? Adoración. Fui creado para ser parte de una familia. ¿Cómo se llama eso? Comunión. Y fui creado para ser como Cristo. ¿Cómo se llama eso? Discipulado. Vimos los últimos miércoles atrás, el miércoles que estuvo Jorge y Raquel, transformado por los problemas. Indudablemente los problemas o nos transforman o nos transforman.
Y después vimos cómo a través de la tentación también crecemos en los últimos 2 miércoles. No hay atajos en el camino hacia la madurez. Dígale al que tiene a su lado, no hay atajos en el camino hacia la madurez. No hay atajos. Convertirnos en adultos requiere años y toda una estación para que el fruto crezca y madure. El desarrollo de un carácter semejante al de Cristo no se puede apresurar. El crecimiento espiritual y físico lleva tiempo. Amén. Nunca vamos a ser lo suficientemente maduros, pero para poder crecer espiritualmente se requiere tiempo. Amén. ¿Queda eso claro o no? ¿Qué pasa cuando hay ahora en la agricultura, con el afán de vender rápidamente sus productos, y aquellas empresas que exportan al exterior pasan la fruta por un proceso? No sé si en Colombia sea igual, pero en Estados Unidos siembran tomates, unos tomates muy grandes, los recogen verdes y para darles color les echan CO2. Es decir, que ese proceso lo que hace es acelerar la maduración. Entonces, usted ve un tomate muy rojo, brillante, pero es un tomate insípido, porque todo proceso de maduración requiere tiempo. Amén. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, con la comida. Vamos a ver si me acuerdo de la frase que se la aprendí a un chef amigo. La comida rápida no es buena y la buena comida no es rápida. Es rica. A mí me encantan las hamburguesas. ¿A quién no le gusta un perro viendo una película? Pero lo que es saludable requiere tiempo de preparación, de cocción, ¿sí? Es muy fácil abrir una lata, sacarle el agua y servirlo, rápido. Pero eso tiene unos efectos para el organismo complicados. Bueno, no vamos a hablar de nutrición, sino simplemente fue un ejemplo. Mientras nosotros nos preocupamos por qué tan rápido crecemos, Dios se interesa por qué tan fuertes crecemos. Ojo, nosotros nos preocupamos qué tan rápido crecemos, pero Dios está más preocupado por qué tan fuerte crecemos. Amén. Dígale al que tiene a su lado, requiere tiempo. Requiere tiempo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, me encanta ese versículo. Ese texto fue escrito desde la cárcel por el apóstol Pablo. Y me encanta ese versículo porque aprendí en la vida cristiana a hacer todo lo posible para no dejar las cosas inconclusas. Y al ver ese versículo digo, wow, espectacular, porque Dios no deja nada inconcluso. Y dice el versículo lo siguiente, si lo podemos proyectar, Vivi, por favor, dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que, la interpretación de ese versículo tiene 2 vías. Escuchen esto. Dice el texto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros decimos, Dios comenzó una buena obra en mí y yo sé que Él la irá perfeccionando y Dios no va a dejar inconcluso lo que empezó en mí. Pero a la hora de nosotros verlo en los demás, nos cuesta más trabajo creerlo. Porque creemos que aquel proceso que Dios empezó con una persona,
no, esa persona finalmente nunca va a dar fruto. Pero esa promesa no solamente es para nosotros, sino para otros, para los demás. Amén. Entonces aquellos que están viviendo situaciones difíciles en la familia, hijos que se han apartado de Dios, personas que se apartaron del camino del Señor, que están en una conducta inadecuada y que en algún momento a usted le generó desesperanza el hecho de que volviera al camino de nuevo como algo imposible para usted. Quiero decirle primero que lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para nosotros, es posible para Dios. Y que lo que Dios comenzó en una persona, así mismo lo irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Dele tiempo y no deje de orar. Amén, porque Dios es fiel. Listo. El discipulado es el proceso de conformarse a Cristo. Entonces, cuando yo digo que soy un discípulo de Cristo, yo estoy diciendo con mis palabras que yo soy una persona que estoy dando todo de mí en mi crecimiento y mi madurez para algún día ser como Cristo. Cada vez que usted se vincula a un proceso de discipulado en la iglesia, en un ministerio congregacional, en un proceso de edificación, en uno de los cursos, usted empieza el curso, ¿por qué? Porque usted quiere crecer espiritualmente. Y no solamente crecemos, si nos vinculamos a una de las actividades de la iglesia, nos vinculamos a un ministerio, no solamente vamos a crecer espiritualmente, sino que vamos a crecer también en nuestras relaciones. Vamos a construir puentes, vamos a construir relaciones, y eso nos ayuda a madurar también a nosotros en nuestras relaciones con la gente. Amén. Y nos ayuda a crecer como personas. Porque para nadie es un secreto que las personas nos ayudan a crecer, ¿o no? Las personas, el trato con la gente nos ayudan a crecer. Y si son malas compañías, tenemos que tomar decisiones con respecto a quiénes son nuestros amigos, hacernos a un lado, pero de una manera u otra, al tomar esa decisión, esas malas compañías, lo que percibimos, eso nos lleva a tomar decisiones, y esas decisiones nos llevan ¿a qué? A crecer. Colosenses 3:10 habla de lo que éramos antes, apartados de Cristo. Dice, ahora que estamos en Cristo, dice, y se han puesto, habla de un vestido, dice, el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. ¿Qué significa eso? Que todos nosotros que hemos creído en Jesucristo y que hemos hecho del Señor el Señor de nuestra vida, hemos pasado por algo que se llama la regeneración. ¿Qué es la regeneración? El nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Pero todos aquellos que hemos sido regenerados por Dios, Dios empieza una buena obra en nosotros, y al caminar nosotros con Él vamos creciendo. ¿Y cómo se llama ese proceso? Se llama santificación. Entonces, ¿qué significa eso? La regeneración es un acto, pero la santificación es un proceso y requiere tiempo. Amén. Entonces, si usted toda la vida ha hecho las cosas mal hechas, llega al Señor, Dios perdona sus pecados, nos da una nueva naturaleza. ¿Usted cree que eso es borrón y cuenta nueva, y usted de un momento a otro todo quedó atrás y listo, ya, y usted siguió tenía malos hábitos, y ahora en el momento de conocer a Cristo ya cambiaron los malos hábitos por buenos hábitos? Lo que pasa es que antes no éramos capaces de dejar los malos hábitos. Ahora con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios pone tanto el querer como el hacer, renovamos nuestra manera de pensar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a establecer buenos hábitos. Amén.
Y eso se verá reflejado que en nuestra conducta y en nuestro progreso para ser como Cristo. Amén. No es cuestión solamente de que no, oremos. No, hay que orar y hay que poner de nuestra parte. Segunda de Corintios 3:18. Entonces, antes de leer Segunda de Corintios 3:18, quiero decirles que la madurez verdadera o caminar hacia la madurez verdadera es lo que se conoce en la Biblia como la plenitud de Cristo. Y la semejanza de Cristo es nuestro destino final. Y para eso se requieren tres cosas. Primero, creer. Segundo, pertenecer. Y tercero, llegar a ser. Creer. ¿Qué significa creer? Adoración. ¿Qué significa pertenecer? Significa comunión. ¿Y qué significa llegar a ser? Significa discipulado. Hoy en día estamos muy obsesionados con la velocidad. Hoy fui a un lugar, se llama Ágora, que es un coworking, un lugar donde la gente va a trabajar. Es un concepto muy chévere, donde la gente va en un lugar donde hay hamacas, donde hay zonas de juegos y la gente va a trabajar. Tiene que ver mucho con lo que hoy se está viendo, con el tema de los millennials y todo eso, y la gente va a trabajar en espacios como esos. Se ha descubierto que esos espacios lo que hacen es llevar a la gente a que sea más productiva. Entonces hoy estaba en ese lugar y me dijeron que había, es que me confundo entre megas y gigas, velocidad de internet. ¿Cuál? Gigas, listo. ¿Gigas o megas? Megas. Entonces me dijeron que en ese lugar había 200 megas de velocidad de internet. Y yo dije, wow. Y yo en mi casa, que a veces no entra la señal en el segundo piso, y hoy en día nos pasa que queremos bajar un video en el celular y empieza a dar vueltas así, y nos desesperamos, y son segundos. Hoy en día ya se habla de celulares que tenga una velocidad de arranque, una memoria RAM, y wow, y cada vez queremos más y más velocidad, ¿o no? Que nos atiendan más rápido, que todo sea rápido, que todo sea ya. Pero mire lo que dice 2 de Corintios 3:18. Así todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados, oigan esto, transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, ¿qué significa? Que toma tiempo. La vida es un proceso. Dígale al que tiene a su lado, es un proceso. Miren, la libertad es una posición, la madurez es un proceso. Dele tiempo. Y no voy a quedar, y no quiero que ustedes me malentiendan, porque entonces aquellos que se niegan a cambiar, no es que se lleven lo que hoy escucharon y entonces le van a decir a la mamá, y usted no escuchó lo que dijo el pastor, deme tiempo. O le dicen a la esposa, usted no escuchó lo que dijo el pastor el miércoles, deme tiempo, téngame paciencia. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es seguir en las mismas. El que se arrepintió, claro, tiene que cambiar su actitud. Pero aquel que dice ser cristiano y no se ha arrepentido, ese no necesita tiempo, ese lo que necesita es arrepentirse ya. Amén. Esa decisión de arrepentimiento es un comienzo para cosas nuevas en su vida. Entonces, la libertad es una posición, pero la madurez es un proceso que requiere tiempo. ¿Por qué toma tanto tiempo? ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque somos de lento aprendizaje.
Somos de lento aprendizaje. Hay personas que tienen una habilidad extraordinaria y aprenden más rápido. Yo soy me considero una persona que para el tema tecnológico me demoro mucho, pero para otras cosas aprendo rápido. Pero en términos generales, todos nosotros, si no practicamos lo que escuchamos, ¿saben qué pasa? Se nos olvida. Hoy en día se han hecho estudios y se dice que si uno va a una conferencia, va a un curso, usted paga una plata y va y se capacita y no pone en práctica antes de 72 horas, no empezó a poner en práctica antes de 72 horas lo que le enseñaron en el curso, ¿sabe qué pasó? Perdió la plática. Es decir, que si venimos a la iglesia un domingo y el pastor nos habló sobre el orgullo, ¿qué tenemos que hacer? Salir de la iglesia y empezar a revisar, Señor, ¿cuáles son las actitudes en las que estoy siendo orgulloso? Y todo el tiempo hacer el ejercicio, inclusive escribir aquellas cosas y hacer el ejercicio para poner en práctica lo aprendido el domingo. Porque o si no, ¿saben qué pasó? Te entró por acá y el diablo te lo sacó por acá. Somos de lento aprendizaje. Yo no sé por qué a veces nos da tanta rabia que nos repitan. Sin repetirnos se nos olvida. ¿Qué tal que no nos repitieran? Somos de lento aprendizaje. Muchas veces somos tan orgullosos que decimos, yo ya lo escuché. Usted me va a enseñar eso. Pero ¿por qué no lo ponemos en práctica? ¿Por qué? Porque hay necedad y hay orgullo en nuestro corazón. La historia de Israel ilustra rápidamente cuánto olvidamos las lecciones que Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque vemos en Israel un pueblo que Dios hizo grandes señales, pero vemos en Israel un pueblo terco y necio. Y así somos exactamente nosotros. Se nos olvidan las lecciones aprendidas. Se nos olvidan los milagros de Dios. ¿Y qué pasa? Como Dios es maestro, porque a Jesús, ¿cómo lo veían? Como un maestro. Entonces, como Él es un maestro y es el mejor maestro de la historia, entonces, ¿qué requiere hacer con nosotros? Repetirnos la lección hasta que aprendamos. Como aprendíamos en la predicación de Transformados por los Problemas. ¿Sí o no? Listo. ¿Por qué toma tiempo? Porque tenemos mucho que desaprender, ¿o no? Ninguno puede decir, yo ya lo sé todo. Porque ¿cuándo vamos a dejar de aprender? El día que nos muramos. El día que se acaba nuestro propósito. Nos meten en un cajón y nos llevan a un hueco y ya nos entierran o nos meten a un lugar donde nos incineren los restos que quedan. Hasta ahí dejamos de aprender. Pero el que deja de aprender, deja de crecer. Dígale al que tiene a su lado. Quien deja de aprender, deja de crecer. Entonces, a veces queremos que las cosas cambien, pero no estamos dispuestos a desaprender nuestros malos hábitos. Si lo que estamos haciendo nos lleva a los resultados que estamos viendo, ¿qué deberíamos hacer? Desaprender para poder aprender lo nuevo que Dios nos quiere enseñar para que las cosas cambien. A veces pensamos o creemos o pretendemos que solamente con una oración todo va a cambiar. Con una reunión de parejas todo va a cambiar, se va a restaurar el hogar.
con una cita donde un consejero, ya se va a resarcir todo lo malo que he hecho. Así no es. No hay píldora, oración o principio que deshaga al instante un daño provocado en el transcurso de muchos años. ¿Qué hay que hacer? Hay que tomarse el tiempo. Pero hay que ser paciente, porque la buena obra que Dios empezó, asimismo la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios te dio una nueva naturaleza desde el momento de la conversión. Pero si todavía tenemos viejos hábitos y modelos y prácticas que necesitan ser eliminados y reemplazados, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar dispuestos a reaprender. Y la iglesia es un lugar en donde tú y yo reaprendemos. Venimos con modelos de cómo funciona un matrimonio. Llegamos a la iglesia y tenemos que reaprender para que el matrimonio realmente funcione. Venimos con un modelo de la educación de nuestros hijos y venimos a la iglesia y tenemos que reaprender para poder tener éxito en esa formación de nuestros hijos. ¿Por qué toma tanto tiempo? Porque tememos enfrentar con humildad la verdad acerca de nosotros mismos. Estábamos en un lugar, mi esposa y yo en vacaciones, y habían unas jóvenes muy bonitas al lado de nosotros en la piscina, paisas, y conversaban y hablaban chévere, y nosotros todos metidos, nosotros callados, nosotros oyendo la conversación. Ni ella decía que estaba oyendo, ni yo decía que estaba oyendo, pero estábamos ahí mirando el atardecer, y ellas hablan, y de pronto una de ellas dice, uy, no, si a mí me dijeran mis debilidades, uy, yo no podría. A mí prefiero que no me digan mis defectos. Me muero donde me digan mis defectos. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces nos cuesta madurar. ¿Por qué? Porque no enfrentamos con humildad la verdad acerca de nosotros mismos. Por ejemplo, usted va a una consejería de finanzas y lo primero que le va a decir el consejero es cuánto debe. Y usted dice, no. Tenga esta hoja, tenga este lapicero, escriba los nombres de las personas uno por uno a quien usted le debe. Y usted dice, ¿por qué? Porque no queremos ser confrontados con la realidad de nuestra situación. Pero cuando somos confrontados en la realidad de nuestra situación y se nos presenta al Señor y su verdad, entonces ¿qué pasa? Somos libres. Mientras sigamos haciendo los bobos de que nada está pasando, nada va a cambiar. Pero cuando somos confrontados con la realidad de lo que somos, entonces vamos a encontrar una salida. Amén. No podemos crecer sin una actitud humilde y una buena disposición para aprender. Diga nuevamente, quien deja de aprender, deja de crecer. Entonces, a menudo el crecimiento es doloroso y nos asusta. Porque no hay crecimiento sin cambio, y no hay cambio sin temor o pérdida, y no hay pérdida sin dolor. Todo cambio te puede llevar a perder algo. Y si el cambio es para bien, gloria a Dios por lo que se perdió. Y todo proceso de crecimiento nos puede causar dolor. Usted va a hacer ejercicio y usted practica fisiculturismo. Usted, cuando el músculo le duele, es porque el músculo está creciendo. Cuando usted tiene una preparación física y a usted lo llevan al límite,
Y cuando usted ya está que se vomita, que no puede más, listo. Y lo van a llevar cada vez más y más al límite. ¿Por qué? Porque crecer te causa dolor. Pero a veces no queremos el dolor, nos negamos al dolor. ¿Cuántas veces a usted le han dicho que tiene que irse a sacar sangre y por el solo miedo del chuzón no lo hace? O de pronto usted tiene un dolor de cabeza y prefiere el dolor de cabeza que el chuzón en la nalga para que se le quite. Y en la vida somos así. A menudo el crecimiento es doloroso y nos asusta. Desarrollar hábitos lleva tiempo. Vamos a mirar primera de Timoteo 4, 15 al 16, Vivi, si lo puedes poner. Primera de Timoteo 4, 15 al 16. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Qué bendición, miren, qué bendición que la gente nos vea y nos diga, tú estás progresando. O sea, que sea evidente, que sea tan evidente el cambio en nuestra vida, que la gente diga, tú estás diferente. En estos días tuve una experiencia muy bonita con Dios. Y una de las cosas que le pedí a Dios este año en las peticiones, me puse muy juicioso en la tarea de escribir las peticiones y todos los días me levanto en la madrugada a orar por esas peticiones. Y en estos días tuve una experiencia muy bonita hace 8 días. Y una de las peticiones que tengo es que yo sea lleno del Espíritu Santo y eso sea evidente para dar testimonio de Cristo. Y yo oro por eso y oro por eso y a veces tengo actitudes equivocadas y yo digo, eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Y me toca entregar esas actitudes a Cristo. Pero en estos días me puse a orar por eso y oré intensamente. Y me reuní con unos amigos en un desayuno y me decían, usted está distinto. ¿A usted qué le pasó? Se ve diferente. Ellos no sabían lo que había pasado y yo no les conté. Pero me dio mucha alegría. Y eso no puede quedar simplemente en esa experiencia. Eso tiene que ser de todos los días, de todos los días, todos los días. ¿Saben por qué? Porque a veces avanzamos 3 pasos y hay días que retrocedemos como 5. Hay días que avanzamos 3 y hay otros días en donde o nos quedamos quietos o simplemente avanzamos un poquito. Pero siempre avancemos. Amén. Dígale al que tiene a su lado, hay que avanzar, porque la manera y el poder de influenciar a otros es dando testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Pero que la gente no tenga que decir, este sí siguió siendo el mismo. Chismoso como siempre, amargado como siempre, orgulloso como siempre. Uy, desde que lo conozco sigue siendo el mismo. No, que puedan decir de nosotros, oiga, qué tan diferente desde que lo conocí a cómo es ahora, cómo ha crecido. Y que cada año podamos crecer. Miren, nosotros los hijos de Dios, todos nosotros crecemos en edad, pero por dentro nos vamos renovando. Y esa es la clave de la eterna juventud. La llenura del Espíritu Santo. Si nosotros buscamos a Dios intensamente, eso se va a reflejar en nuestro bienestar. Y el bienestar nos lleva a una vida saludable. Amén, en todos los aspectos de la vida. Dígale al que tiene entonces al lado, no te apresures, no te apresures, todo tiene su tiempo, hay que pagar un precio a la madurez. Dios nunca anda deprisa, pero siempre llega a tiempo.
Se los vuelvo a decir, Dios nunca anda deprisa, pero siempre llega a tiempo. ¿Cómo es Dios? Paciente. Imaginen la paciencia del Dios eterno. El Dios que vive en un eterno presente es paciente. ¿Qué tal que Dios no fuera paciente con nosotros? Hace rato estaríamos en el infierno. Es su misericordia que es nueva cada mañana. ¿Saben por qué? Porque Él es coherente con aquello que nos ha prometido, que la buena obra que empezó en nosotros, tarde o temprano, va a dar fruto. Esa semilla sembrada de la palabra, tarde o temprano, va a dar fruto. Requiere tiempo. Porque el que comenzó esa buena obra en nosotros, el Espíritu Santo en nuestra vida, si rendimos nuestra vida al señorío de Cristo, tarde o temprano va a dar fruto. Amén. Porque Dios no deja inconcluso lo que comenzó en nosotros. Cuando Dios quiere hacer un roble, se toma 100 años. Hay árboles en parques en Estados Unidos y en Europa y en China, en África, que tienen más de 100 años, 200 años, 300 años, y son impresionantes. Cuando Dios quiere hacerte un roble, se toma tiempo. Pero cuando Dios quiere hacer de ti un champiñón, en una noche lo hace. Y nosotros no somos champiñones. Dios quiere que seamos como robles, fuertes, con buenas raíces, que estemos dispuestos a crecer, a entender los procesos de la vida como procesos que son necesarios para nuestro crecimiento, dejar la queja, que por qué me pasa esto, que porque a mí no me salen las cosas. No, Señor, gracias, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Todo lo que es para mí malo, Dios lo convierte para mi bien. Eso es lo que dice la Biblia. A José lo metieron en la cárcel, lo llevaron a Egipto, sus hermanos lo vendieron, todo lo que vieron, y al final, ¿qué dijo? Todo lo que ustedes habían hecho mal para mí, Dios lo convirtió en bien para salvar la vida de muchos. ¿Cuántas situaciones en nuestra vida que han sido dolorosas, que han sido vergonzosas, que quisiéramos no volver a repetir, pero que podemos decir, pero esa situación nos llevó a crecer? La Biblia dice en el libro de Habacuc, Dios le dijo a Habacuc lo siguiente: la visión se cumplirá a su debido tiempo y no dejará de cumplirse. Muchas veces Dios nos ha dado una promesa y es una visión, esa promesa. Fiel es quien hizo la promesa, no dejará de cumplirse, pero a veces requiere tiempo. Amén. Porque detrás del cumplimiento de esa promesa hay muchas cosas que Dios quiere tratar en nuestra vida para que no perdamos lo que Dios nos prometió. No hay atajos en el camino hacia la madurez. En estos días nos mandaron un mensaje y nos decían que la tortuga va lenta, pero vive más de 200, puede vivir hasta más de 200 años. Un conejo corre mucho y no vive más de 14 años. ¿Recuerdan la fábula de la tortuga y la liebre? ¿Se acuerdan? ¿Quién era más rápido? La liebre. ¿Quién era más lenta? La tortuga. ¿Qué hizo la tortuga?
despacio, pero finalmente llegó. Nosotros queremos correr y no llegar a ninguna parte. Porque como queremos todo ya, y como no se nos dan las cosas ya, entonces ¿qué hacemos? Abandonamos la carrera. Mientras la tortuga, ¿qué hace? Hasta que llega a su destino. No hay atajos en el camino hacia la madurez. Yo quiero que reflexionemos en lo siguiente. ¿En qué aspecto de mi crecimiento espiritual necesito ser más paciente y perseverante? Quiero que reflexionemos en ello. Y miremos la diapositiva que está verdecita, por favor. ¿Alguien me puede decir qué dice ahí? Por favor, ten paciencia. Dios no ha terminado conmigo todavía. Por favor, ten paciencia. Dios no ha terminado conmigo todavía. ¿Cómo la ven? Deberíamos recitarlo todo el tiempo. Entonces dígale al que tiene a su lado, hay que tomarse el tiempo. Pero no nos podemos quedar estancados. Tenemos que avanzar, queridos. A veces maduramos más rápido. En ciertas áreas hemos madurado más rápido que en otras. Pero si seguimos constantes de la mano de Dios, vamos a madurar. Pero tenemos que ser pacientes y tenemos que ser perseverantes. Quiero que oremos. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio de poder estar reunidos hoy en la iglesia y recordarnos una vez más que el crecimiento duele y que los cambios a veces nos causan temor, pero son necesarios. Danos un corazón humilde para reaprender. Que podamos dejar nuestros malos hábitos y cambiarlos por buenos hábitos. Que las personas que nos rodean puedan ver en nosotros que realmente hemos cambiado de actitud y que hemos progresado porque decidimos obedecerte, Señor. Queremos ser como Cristo. Queremos vivir en esa plenitud que tú prometiste para nosotros. Señor, hoy quitamos de nuestro camino todo bache que nos impide crecer, Señor. Todo bache, todo obstáculo que nos impide avanzar. Hoy lo quitamos nosotros del camino, porque a veces nos escudamos en que tú eres quien lo debes quitar. Y no, eres tú somos nosotros los que debemos tener la voluntad de un cambio, Señor. Y tú haces cuando tenemos la voluntad que esa tarea sea más fácil, porque pusimos nuestro empeño, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate
crece, sirve. Seguimos en contacto.